La noche había comenzado tranquila, la clase de calma que rara vez visitaba el pequeño piso de Luis Morales en Lavapiés, un lugar sencillo, cálido, lleno de dibujos infantiles y del aroma suave del té que él siempre preparaba después de acostar a su hijo. Luis acababa de dejar el último plato en el escurridor, con los dedos aún húmedos, cuando el teléfono vibró con insistencia sobre la mesa. La pantalla iluminó la habitación con un resplandor inesperado, casi intruso, y en ese brillo apareció un hombre que ya había tratado de mantener lejos de sus pensamientos. Maluma Herrera, el director general de la agencia donde trabajaba, el hombre que dominaba cada reunión con una firmeza casi intimidante, el jefe que rara vez mostraba una expresión distinta a la eficiencia pura. Luis se quedó inmóvil unos segundos, atrapado entre sorpresa y cansancio. El silencio del apartamento parecía expandirse mientras él observaba al nombre, como si la presencia de Maluma no encajara en aquel espacio tan doméstico. Apagó la pantalla con un gesto lento, deseando prolongar la paz que tanto necesitaba. Nico, su hijo, dormía profundamente en el sofá con un libro abierto sobre el pecho, un dibujo de un dragón colorido sobresalía entre las páginas, y esa imagen hacía que Luis quisiera proteger esa calma a toda costa. El teléfono volvió a vibrar, pero esta vez no llegó otra llamada. Era un mensaje. Luis lo abrió con la intención de cerrar cualquier pendiente laboral. Lo que encontró detuvo el aire en sus pulmones. Decía simplemente, por favor, ayúdeme. No había explicaciones, no había instrucciones, solo esa frase breve, tan distinta de la voz segura que Maluma usaba en la oficina. Luis sintió un leve temblor en el estómago. Jamás habría esperado un tono así proveniente de él. Miró a Nico, contempló la respiración tranquila del niño, pensó en lo mucho que había luchado por sostener cada día con firmeza y cariño. Aún así, una parte de él sabía que no podría ignorar una súplica tan directa. Llamó a la vecina del cuarto piso, una señora amable que siempre decía que Nico le recordaba a su nieto, y le pidió que se quedara un rato. Agradeció en voz baja cuando ella aceptó sin hacer preguntas. Entonces salió al pasillo, arrastrando una mezcla extraña de preocupación y duda. Madrid estaba envuelta en un frío suave, con las luces de las farolas derramándose sobre el asfalto húmedo. Luis se ajustó la chaqueta mientras avanzaba hacia su coche. El aire nocturno tenía ese aroma a lluvia reciente que hacía parecer todo más silencioso. Condujo por calles estrechas hasta llegar a Malasaña, donde las fachadas antiguas y los grafitis coloridos convivían con bares llenos de música. Allí, en una esquina bañada por luces moradas, brillaba la entrada del bar Velvet nocturno. A través del cristal, Luis vio algo que no habría creído si se lo hubieran contado. Maluma estaba sentado en la barra, con la postura caída, la mirada perdida, el rostro pálido bajo la iluminación tenue. Sus manos rodeaban un vaso que parecía más pesado de lo que era. Luis empujó la puerta y una mezcla de perfume, alcohol y risas dispersas lo envolvió. El camarero lo reconoció enseguida por la expresión ansiosa, señaló a Maluma y dijo que se negaba a dejarlo conducir, que llevaba un rato diciendo cosas que nadie lograba entender. Luis se acercó despacio, intentando no llamar demasiado la atención. Cuando Maluma levantó la cabeza, algo en su mirada cambió. Parecía sorprendido, casi aliviado, como si temiera que nadie viniera y de pronto descubriera que alguien sí había escuchado su pedido. Su corbata estaba torcida, su cabello desordenado, un hilo suelto sobresalía de la manga de su chaqueta. Nunca se había visto tan distinto al hombre impecable que atravesaba los pasillos de la oficina con pasos calculados. Luis colocó una mano junto al brazo de él para sostenerlo. Maluma se inclinó ligeramente, como si su cuerpo buscara un punto firme. Murmuró el nombre de Luis con un tono frágil, un tono que revelaba un cansancio más profundo que el alcohol. Luis lo invitó a levantarse, habló con suavidad, casi como si intentara no romper algo delicado. Maluma obedeció, aunque sus movimientos eran inestables. En cada paso, el peso del hombre parecía apoyarse un poco más en él. Al salir a la calle, el aire frío golpeó sus rostros. Maluma tembló sutilmente y se aferró a la manga de Luis como si temiera perder equilibrio. Luis sintió el calor del cuerpo ajeno traspasar la tela, sintió la respiración errática cerca de su cuello. Cada gesto parecía revelar capas ocultas detrás del carácter rígido que mostraba en la oficina. Maluma murmuró palabras desconectadas sobre un día demasiado largo, sobre algo que no lograba superar, sobre decisiones que lo habían dejado vacío. Luis no entendió todo, pero escuchó con atención. Lo llevó hasta el coche con paciencia. Maluma apoyó la frente en la ventana un momento, como si necesitara contacto con algo frío para mantenerse despierto. Luis se sentó al volante, respiró hondo y puso el motor en marcha. Durante el trayecto, Madrid parecía más silenciosa que de costumbre,
las luces se reflejaban sobre los edificios viejos, el viento rozaba los semáforos como una caricia helada. Maluma dejó caer una frase que hizo a Luis apretar el volante. Dijo que no recordaba la última vez que había pedido ayuda, que siempre había creído que debía soportarlo todo sin mostrar grietas, que esa noche no había podido más. Cuando llegaron al edificio de Maluma, un portero los observó con una mezcla de preocupación y discreción. Luis lo saludó, casi arrastró a Maluma hacia el ascensor y sintió como el peso emocional del hombre se hacía tan real como el físico. Era extraño ver a alguien tan impenetrable convertirse en un ser tan vulnerable. Al abrirse las puertas, un pasillo amplio los recibió con un aroma tenue a madera pulida. El apartamento tenía una decoración perfecta, con colores fríos, cuadros alineados con precisión, muebles que parecían recién estrenados. Sin embargo, no había señales de vida, ni una foto, ni una chaqueta abandonada, nada que revelara una historia. Maluma miró alrededor como si ese vacío le resultara ajeno, casi triste. Luis lo condujo hasta el sofá, lo ayudó a sentarse y le ofreció un poco de agua. Los ojos de Maluma se humedecieron apenas, no por lágrimas evidentes, sino por un brillo extraño, como si aquel silencio del apartamento lo confrontara con algo que llevaba demasiado tiempo ignorando. Luis se quedó un instante de pie, observando al hombre que tantas veces lo había hecho dudar de sí mismo en el trabajo. Ahora lo veía con otra luz, una luz mucho más humana. Cuando Maluma intentó agradecer, su voz se quebró un poco. Luis respondió que volvería a casa pronto, que solo quería asegurarse de que él pudiera descansar. El director general bajó la cabeza, murmuró que no sabía cómo había llegado a ese punto, que había días en los que todo se le venía encima, que había momentos en los que la ciudad se sentía demasiado grande y demasiado fría. Luis se inclinó para ajustar la manta sobre sus hombros. La respiración de Maluma se volvió más tranquila, más profunda, como si por fin encontrara un fragmento de paz. Luis apagó la luz del salón, caminó hacia la puerta y escuchó detrás de él una frase débil, casi inaudible. Maluma le pidió que no desapareciera, que regresara en otra ocasión, que no dejara que esta noche quedara como un error. Luis no respondió de inmediato. Sabía que era mejor darle tiempo, dejar que el sueño hiciera su parte. Cerró la puerta con cuidado, dejó el pasillo en silencio y bajó las escaleras sintiendo un peso nuevo en el pecho, un peso que no sabía si era preocupación o algo más. Cuando llegó al coche, se quedó sentado unos segundos, con las manos apoyadas en el volante, mirando la calle oscura. La llamada de esa noche había cambiado algo que él no lograba nombrar. Tal vez fuera el inicio de algo peligroso, tal vez fuera la primera grieta en un muro que Maluma llevaba años levantando. Lo único seguro era que esa súplica, tan breve y tan inesperada, se había quedado grabada en su mente como una chispa que aún no sabía si debía apagar o proteger. La mañana amaneció pálida, con un cielo espeso que parecía retrasar la luz. Luis despertó con una sensación extraña, una mezcla de cansancio y confusión. Había regresado tarde a casa, había revisado la fiebre de Nico, había intentado concentrarse solo en el calor del pequeño cuerpo dormido, sin embargo, cada pensamiento terminaba chocando con la imagen de Maluma recostado en el sofá, envuelto en una manta, respirando con lentitud. Luis preparó el desayuno en silencio, moviéndose entre la mesa y la encimera con movimientos automáticos, casi mecánicos, como si su mente siguiera vagando entre los ecos de la noche anterior. Lavó la taza, se puso la chaqueta, dejó un beso suave en la frente de Nico y salió hacia la oficina. La ciudad avanzaba sin prisa, la humedad se aferraba a los edificios, los semáforos cambiaban de color como si todo estuviera detenido en una especie de pausa. Luis caminó desde el metro con la esperanza de pasar desapercibido. Deseaba llegar a su escritorio y perderse entre carpetas antes de que nadie notara su llegada. Sin embargo, algo lo detuvo en seco al doblar la esquina del pasillo principal. Allí, justo frente a su mesa, estaba Maluma. No llevaba la sombra de cansancio que había tenido al caer rendido en el sofá, tampoco mostraba la dureza habitual que imponía en el trabajo. Su traje estaba impecable, su postura firme, aunque con un leve matiz de tensión que solo alguien muy observador habría notado. Sostenía 2 vasos de café como si fueran objetos frágiles. Luis sintió un leve temblor en el estómago cuando él lo vio acercarse. «Buenos días, Luis», dijo Maluma con una voz suave que contrastaba con el murmullo inquieto de la oficina. Una parte de Luis pensó que estaba escuchando mal, otra parte quiso responder de inmediato, pero ninguna palabra salió de su boca. Maluma extendió uno de los cafés con un gesto pausado, casi tímido, y agregó que lo había pedido sin crema porque sabía que así lo prefería. Luis parpadeó sorprendido. No esperaba que él recordara un detalle tan pequeño. Los compañeros más cercanos observaron la escena con expresiones desconcertadas.
Nadie había visto jamás al director general detenerse junto al escritorio de un empleado para entregar algo tan cotidiano como un café. Luis tomó el vaso con cuidado, murmuró un agradecimiento breve y sintió la calidez filtrarse entre sus dedos. Antes de que pudiera reaccionar del todo, Maluma le pidió que lo acompañara a su despacho si tenía un momento libre. Aquellas palabras parecían demasiado delicadas para venir de él. Luis lo siguió por el pasillo. Cada paso se sentía más largo que el anterior, cada mirada de los demás aumentaba la presión en su pecho. Cuando entraron al despacho, Maluma cerró la puerta con un movimiento lento. El silencio que se formó dentro era distinto al de cualquier reunión habitual, era un silencio expectante, un silencio que pedía ser roto con sinceridad. Maluma caminó hasta la ventana, apartó ligeramente la cortina y dejó que la luz gris del día cayera sobre su rostro. Luego se giró, apoyó la espalda en el borde del escritorio y lo miró con una concentración que hizo a Luis querer bajar la vista. «Recuerdo todo», dijo Maluma. «Cada palabra, cada gesto, cada vez que intentó sostenerme para que no cayera». Luis sintió un estremecimiento. No sabía qué respuesta era la correcta. Maluma continuó hablando, sin prisa, como si eligiera cada frase con cuidado. Dijo que había sido injusto, dijo que su trato frío no tenía excusa y que, aún así, Luis había cumplido con cada proyecto con una entrega silenciosa. Añadió que esa dedicación merecía algo más que una simple nota en una evaluación interna. Luis escuchó todo sin interrumpir. El rostro de Maluma mostraba una honestidad nueva, una especie de vulnerabilidad contenida que no había aparecido en ningún pasillo de la empresa hasta ese día. Finalmente, Maluma tomó una carpeta del escritorio, la colocó delante de Luis y lo invitó a revisarla. Dentro había documentos oficiales, un plan detallado que lo ascendía a director creativo senior. Luis sintió que el aire se espesaba. El ascenso no solo traía responsabilidades nuevas, también proponía un horario flexible que permitiría atender a Nico sin sacrificar la calidad del trabajo. Cada párrafo estaba escrito con claridad, como si nadie hubiera dudado en ningún punto. Luis levantó la mirada, buscó alguna explicación. Maluma respiró hondo y confesó que el día anterior había revivido demasiados recuerdos, que la combinación del aniversario de una pérdida antigua y una decisión del consejo lo había llevado a una noche demasiado pesada. Reconoció que se había permitido desbordarse, reconoció que también había dicho cosas que llevaba tiempo guardando. No pretendía olvidarlo, afirmó con firmeza, no quería fingir que nada había sucedido porque algo se había cambiado. Luis quiso responder, pero en ese instante el teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla y vio un mensaje de la escuela. Lo leyó rápido y sintió un nudo apretarse dentro del pecho. Nico tenía fiebre otra vez. Luis se disculpó, dijo que debía marcharse de inmediato, dijo que no podía dejar solo al niño. En el pasado, habría esperado una mirada de impaciencia, un recordatorio de obligaciones, alguna frase sobre prioridades laborales. Pero Maluma se enderezó enseguida, le dijo que fuera sin preocuparse, le aseguró que tendría el día completo libre, le pidió que mantuviera el teléfono encendido por si necesitaba algo más. Luis guardó los papeles del ascenso con un temblor leve, tomó su abrigo y se apresuró hacia la puerta. Cuando salió al pasillo, aún podía sentir la mirada de Maluma detrás, una mirada sin exigencias, sin órdenes, una mirada que contenía más humanidad que cualquier palabra. Regresó al metro con pasos apresurados. La ciudad parecía girar más rápido, las voces aumentaban, el frío se sentía más intenso. Luis llegó al colegio, tomó a Nico en brazos y sintió el calor de su frente. Caminó deprisa hasta casa, preparó una infusión, acomodó las almohadas y se sentó un momento junto al sofá. El niño se durmió en pocos minutos. Luis intentó concentrarse en el ritmo tranquilo de la respiración de su hijo, pero algo interrumpía sus pensamientos. No era el ascenso, no era la carpeta, no era siquiera la oferta de flexibilidad, era la forma en que Maluma lo había mirado, una mirada que llevaba un matiz tan nuevo que él mismo no sabía cómo nombrarlo. Casi al caer la tarde, un golpe suave en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Abrió con la idea de que la vecina vendría a preguntar por Nico, pero al levantar la vista encontró a Maluma de pie en el pasillo, abrigado con un suéter oscuro que suavizaba su figura, con una bolsa de papel en una mano y un tazón de sopa en la otra. Luis tardó un segundo en reaccionar. Maluma lo saludó con voz contenida y explicó que solo venía a traer algo caliente, que había pasado por una librería y encontró unos cuentos que tal vez podrían animar al niño. Luis lo invitó a entrar, no por cortesía, sino porque la presencia de Maluma ya no le provocaba la tensión habitual. El apartamento se llenó de un ambiente distinto, como si el aire reconociera la intrusión de algo inesperado. Maluma dejó el tazón en la mesa,
acomodó los cuentos sobre una silla y se acercó al sofá con pasos lentos, casi temerosos. Nico abrió los ojos apenas unos segundos y los cerró de nuevo. Luis observó cómo Maluma miraba al niño con una expresión suave, una mezcla de respeto y preocupación. Allí, en ese pequeño salón, sin trajes, sin reuniones, sin voces firmes, el director general parecía un hombre completamente diferente. Luis se quedó en silencio unos instantes. Tal vez era la primera vez que veía una parte auténtica de él. Tal vez era la primera vez que Maluma se permitía ser visto. La tarde continuó con un ritmo calmado. Luis calentó la sopa, Maluma se quedó cerca del sofá, observando cada movimiento, cada gesto, como si quisiera aprender algo que nunca había sabido hacer. Y en esa atmósfera tranquila, Luis comprendió que la noche anterior no había sido un fragmento aislado, sino el inicio de un cambio que estaba apenas empezando a tomar forma. La fiebre de Nico bajó con el paso de las horas, el color de su mejilla recuperó un tono más tranquilo, el aliento se hizo más ligero y la respiración se volvió constante. Luis permaneció a su lado, cambiando las toallas tibias, preparando pequeñas infusiones, revisando cada detalle con paciencia. Mientras hacía todo eso, notaba que la presencia de Maluma llenaba el espacio de un modo inesperado, no con la intensidad de la oficina, sino con una calma extraña que parecía filtrarse en cada rincón. Maluma no hablaba demasiado, se movía por el apartamento con una prudencia casi delicada, tocando las cosas solo cuando era necesario. Luis observaba la forma en que él recogía los libros del suelo, la manera en que acomodaba las sillas para dejar espacio, la forma en que vigilaba a Nico sin invadir. Cada gesto parecía revelar una parte de su carácter que había permanecido oculta bajo la rigidez del traje y la rutina de la empresa. Cuando Nico despertó un poco, Maluma se acercó con un pequeño frasco de miel y una cuchara. No dijo nada grandioso, solo comentó que la miel tibia podía suavizar la garganta. Luis notó el cuidado en su voz, un cuidado muy distinto al tono directivo que él conocía. Nico aceptó la cucharada con un gesto somnoliento y volvió a dormirse en pocos instantes. Maluma se quedó un momento sentado en el borde del sofá, mirándolo con una expresión que parecía contener una mezcla de deseo de ayudar y miedo a hacerlo mal. Luis lo invitó a tomar un poco de café en la cocina. La estancia era pequeña, la luz que entraba por la ventana formaba un rectángulo sobre la mesa, y el vapor que subía desde la taza llenaba el aire con un aroma suave. Maluma sostuvo la taza entre las manos como si buscara absorber algo de calor. Luis se apoyó en la encimera y lo observó con atención. Los ojos de Maluma tenían un brillo distinto, un brillo menos frío, un brillo que parecía temeroso de perder algo que aún no comprendía. Hablaron poco, aunque ninguna pausa resultó incómoda. Luis comentó que Nico mejoraría pronto, comentó que los niños se recuperan rápido, comentó que la fiebre suele ceder con descanso. Maluma escuchó en silencio. Cada palabra que salía de la boca de Luis parecía suavizar las líneas tensas del rostro del director general. Después de unos minutos, Maluma se ofreció a lavar la taza. Luis sonrió, aceptó, y lo dejó hacerlo. Verlo frente al fregadero, con las mangas remangadas y un gesto concentrado, hizo que un pensamiento inesperado atravesara la mente de Luis. Era extraño ver a un hombre tan acostumbrado al control entregarse a una tarea tan simple. La tarde avanzó con suavidad. Luis preparó una cena ligera, Maluma lo ayudó a cortar verduras y a mezclar el caldo. De vez en cuando, sus manos se rozaban, un contacto breve que dejaba un rastro cálido. Luis retiraba la vista rápido para no perder la concentración. Maluma, en cambio, dejaba escapar una exhalación breve, casi imperceptible, antes de seguir con la tarea. El apartamento adquirió un ambiente doméstico que sorprendió incluso a Luis, quien no estaba acostumbrado a compartir la cocina con nadie. Cuando el cielo comenzó a oscurecerse, Nico despertó lo suficiente como para ver los cuentos que Maluma había traído. Luis colocó al niño en su regazo, Maluma se sentó en el suelo, y juntos pasaron las páginas de un libro ilustrado lleno de animales y colores. Nico señaló un pájaro azul, preguntó qué comía, preguntó por qué tenía alas tan largas. Maluma respondió con paciencia, inventando pequeños detalles para hacerlo sonreír. Luis observó esa escena con un nudo extraño en el pecho, un nudo que no olía, pero tampoco permitía respirar del todo tranquilo. Cuando Nico volvió a dormirse, Luis lo llevó a la cama, ajustó la manta, cerró la cortina y apagó la lámpara. Regresó al salón y encontró a Maluma en la ventana, mirando la calle con un aire reflexivo. La lluvia fina caía sobre los balcones, las luces de los coches formaban líneas brillantes sobre el asfalto. Luis se acercó despacio, comentó que la lluvia siempre hacía que Madrid pareciera más silenciosa, comentó que la ciudad respiraba diferente con el clima húmedo. Maluma giró apenas la cabeza.
Su voz salió baja, cargada de algo que Luis no había escuchado antes. Dijo que no recordaba la última vez que se había sentido tan en paz en un lugar ajeno. Dijo que la calma del apartamento le hacía pensar en algo que él creía perdido. Luis se apoyó en el marco de la ventana y lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Hubo un instante sin palabras. El sonido de la lluvia parecía envolverlos. Luis sintió cómo la distancia entre ambos se reducía sin que ninguno diera un paso. Maluma respiró hondo, como si buscara valor. Luego murmuró que necesitaba aire. Luis abrió la puerta del balcón y subieron juntos a la azotea del edificio, un espacio amplio con muros altos, una vista abierta hacia tejados irregulares y antenas repartidas por el horizonte. El viento golpeó sus rostros con una frescura húmeda. Luis se cruzó de brazos, observó la forma en que la luz amarilla de las farolas pintaba el borde de los edificios. Maluma caminó unos pasos, deslizó la mano por el barandal y se quedó quieto. La lluvia ligera seguía cayendo, una llovizna suave que apenas mojaba la ropa. Luis preguntó si estaba bien. Maluma sintió, aunque su voz tembló apenas. Dijo que había pasado demasiado tiempo manteniendo todo bajo llave, dijo que la noche anterior había hecho que algo se rompiera y que, tal vez, esa ruptura era necesaria. Luis se acercó un poco, manteniendo siempre el respeto por su espacio. Comentó que nadie debería cargar tanto peso solo, comentó que a veces pedir ayuda era un acto de fuerza, no de debilidad. Maluma lo miró de frente. Sus ojos tenían un brillo húmedo, no por lágrimas, sino por la mezcla de lluvia y emoción. Murmuró que temía querer demasiado algo que podía desvanecerse, murmuró que el miedo a perder lo que aún no tenía lo dejaba paralizado. Luis sintió un impulso inesperado, un impulso cálido que lo llevó a dar un paso más. El aire entre ellos pareció tensarse. Luis levantó una mano, tocó con suavidad la muñeca de Maluma. El contacto fue breve, pero suficiente para hacer que el pecho de ambos se agitara. Maluma bajó la mirada un segundo, luego la levantó con una decisión temblorosa. Su mano rozó la de Luis. Fue un roce leve, casi un susurro, pero lleno de electricidad. Luis no dijo nada. No hacía falta. Cada gesto contenía más significado que cualquier frase. Maluma acercó el rostro, despacio, con ese tipo de cuidado que solo se tiene cuando uno teme que un movimiento brusco pueda romper algo precioso. Luis sintió la respiración ajena rozar su mejilla, sintió el calor que emanaba de él incluso bajo la lluvia fina. Cerró los ojos por un instante y permitió que esa cercanía tomara forma. Los labios se encontraron con suavidad. No hubo prisa. No hubo urgencia. Solo una entrega lenta, una búsqueda cautelosa, un descubrimiento que despertó un temblor ligero en el pecho de ambos. La lluvia caía en gotas pequeñas, marcando el ritmo de la ciudad, acompañando ese momento íntimo que parecía suspendido en el aire. Cuando el beso terminó, los dos permanecieron muy cerca. Maluma apoyó la frente en la de Luis, respiró hondo, dejó que el silencio hiciera su parte. Luis sintió como una ola cálida lo envolvía, como la tensión de tantas semanas se disolvía al fin. Maluma murmuró que había deseado ese contacto desde mucho antes, que solo necesitaba valor para permitirlo. Luis respondió con honestidad, dijo que él también había sentido algo que no podía nombrar hasta ese instante. La lluvia aumentó apenas. Luis tomó el brazo de Maluma, lo invitó a bajar antes de que el frío hiciera estragos. Maluma aceptó con una sonrisa corta, una sonrisa que parecía nueva en su rostro. Al regresar al apartamento, ambos se quedaron un momento en la puerta, sin saber si era prudente prolongar la noche. Luis agradeció la compañía, agradeció la paciencia, agradeció el cuidado hacia Nico. Maluma inclinó un poco la cabeza, murmuró que volvería si Luis lo permitía. Luis asintió sin dudar. La puerta se cerró con suavidad. Luis apoyó la espalda en ella, sintió el corazón golpear con un ritmo acelerado, sintió que algo había cambiado para siempre. En la penumbra del pasillo, con el aroma de la cena aún flotando en el aire, comprendió que aquella noche en la azotea no era un simple desahogo, era el principio de algo que aún no podía definir, pero que lo atraía con una intensidad difícil de ignorar. El ambiente en la agencia cambió con rapidez, casi sin aviso, como si una corriente silenciosa hubiese atravesado cada pasillo. Luis lo notó al entrar una mañana, cuando varias miradas se desviaron de inmediato y unos susurros se apagaron en el momento en que él dejó su abrigo en la silla. La noche en la azotea seguía viva en su memoria, pero la tensión repentina en el ambiente lo obligó a mantenerse alerta. Caminó hacia su mesa con cautela, intentando comprender qué ocurría. No pasó mucho tiempo antes de que una compañera se acercara con un gesto incómodo. Dijo que había rumores,
Dijo que algunas personas creían que su ascenso había llegado por razones ajenas al trabajo. Dijo que la cercanía reciente con Maluma estaba causando comentarios que avanzaban como un viento frío por toda la empresa. Luis sintió un vacío en el estómago. No se sorprendió del todo. Sabía que cualquier vínculo fuera de lo habitual podía despertar suspicacias. Sin embargo, no esperaba una reacción tan amplia ni tan rápida. La situación se complicó cuando Recursos Humanos lo llamó a una reunión privada. Luis se presentó con calma, aunque la respiración se le aceleraba por dentro. En la sala había 2 representantes, ambos con carpetas sobre la mesa. Explicaron que el consejo había solicitado una revisión formal, explicaron que necesitaban asegurarse de que el ascenso no estuviera influenciado por motivos personales, explicaron que debían entrevistar a todos los involucrados. Sus voces sonaban imparciales, pero el clima era pesado. Luis respondió con sinceridad, habló de su trabajo, habló de los proyectos que había liderado, habló de la disciplina con que había sostenido cada entrega. Aún así, notó que la sombra de la duda se extendía más allá de sus palabras. Al salir de la reunión, encontró a 2 colegas esperando cerca de la puerta. Fingieron mirar sus teléfonos, sin embargo, la inquietud en sus rostros confirmaba que el rumor ya tenía vida propia. Luis siguió caminando para evitar cualquier confrontación. Necesitaba aire. Se detuvo en el balcón interno del edificio y trató de ordenar sus pensamientos. Había trabajado durante años para construir una reputación sólida y ahora veía cómo ese esfuerzo se tambaleaba por algo que no tenía nada dañino. Cuando regresó a su escritorio, recibió un mensaje que lo invitaba a la sala grande de conferencias. Era una convocatoria directa del consejo. Luis sintió que el cuerpo se le tensaba. Se incorporó con lentitud y avanzó por el pasillo con pasos medios. Al llegar, vio a varios directores sentados alrededor de la mesa, todos con expresiones serias. Un asiento vacío lo esperaba cerca del centro. Se sentó y aguardó en silencio. Las preguntas comenzaron de inmediato. Le pidieron aclarar la naturaleza de su relación con Maluma, le pidieron explicar la sincronía entre su ascenso y ciertos cambios recientes en la gestión. Luis respondió con serenidad, aunque la presión era evidente. Explicó que su trabajo hablaba por sí mismo, explicó que había cumplido siempre con profesionalismo, explicó que no quería que ningún malentendido dañara el ambiente de la empresa. Entonces la puerta se abrió y Maluma entró. Su presencia llenó la sala de una energía distinta, una energía firme que no dejaba espacio para dudas. Caminó hasta el centro, saludó al consejo y pidió intervenir. Le concedieron la palabra. Luis contuvo el aliento. Maluma se mantuvo erguido, con la voz clara y sin temblor. Dijo que él había promovido a Luis porque su talento lo merecía, dijo que había revisado todos los informes de desempeño, dijo que la decisión estaba respaldada por resultados comprobables. Luego agregó algo que hizo que varias cabezas se levantaran de golpe. Afirmó que había sentimientos personales involucrados, afirmó que no tenía intención de ocultarlo, afirmó que prefería enfrentar cualquier consecuencia antes que permitir que una persona valiosa fuese atacada por prejuicios o chismes. Un silencio pesado llenó la sala. Luis sintió que el corazón le daba un vuelco. Nunca imaginó que Maluma fuera tan directo, nunca imaginó que él se abriera de esa manera ante el consejo. Los directores intercambiaron miradas tensas. Algunos anotaron en sus hojas, otros suspiraron con incomodidad. Uno de ellos expresó que una relación entre un superior y un subordinado podía generar conflictos de intereses. Maluma respondió que estaba dispuesto a asumir cualquier ajuste necesario, incluso un cambio en sus funciones, si eso garantizaba la transparencia del proceso. La firmeza en sus palabras impactó a todos. No levantó la voz, no buscó dramatizar, simplemente habló con una honestidad que dejaba poco espacio para interpretaciones retorcidas. Luis lo miró con una mezcla de sorpresa y gratitud profunda. Era la primera vez que veía a Maluma enfrentarse a un grupo de directores con tanta convicción, no para defender su propio poder, sino para proteger a alguien más. Después de varios minutos, el consejo pidió que ambos salieran para deliberar. Luis caminó a su lado por el pasillo. Ninguno habló, aunque cada paso estaba cargado de emociones contenidas. Cuando llegaron cerca del ascensor, Maluma se volvió hacia él y preguntó si estaba bien. Luis respondió que sí, aunque su voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. Maluma bajó la mirada un instante, luego dijo que no permitiría que esto lo destruyera, dijo que no dejaría que su equipo interpretara la verdad a través de rumores, dijo que no deseaba volver a vivir con máscaras. Minutos después fueron llamados nuevamente. El consejo comunicó que el ascenso de Luis quedaría vigente, comunicó que implementaría nuevas medidas de transparencia,
comunicó que esperarían profesionalismo de ambos para evitar conflictos internos. Nadie perdió el puesto, nadie fue sancionado, aunque la tensión se mantuvo en el ambiente. Luis salió de la sala con una mezcla de alivio y agotamiento. Maluma caminó a su lado, más cerca de lo habitual, aunque sin tocarlo. La mañana había comenzado con murmullos y desconfianza, pero terminaba con un acto de valentía que él jamás habría anticipado. Y mientras avanzaban por el pasillo iluminado por luces blancas, Luis comprendió que esa defensa pública no solo protegía su trabajo, también revelaba una verdad que Maluma ya no quería encerrar. La tarde posterior a la reunión del consejo transcurrió con una calma engañosa. Luis volvió a su escritorio con la sensación de que algo profundo había cambiado, no solo en la empresa, sino también dentro de él. La defensa de Maluma seguía resonando en su memoria, como un eco cálido que no lograba disiparse. Durante el resto del día evitó pensar demasiado, se concentró en revisar tareas, se sumergió en correcciones y ajustes, intentó seguir una rutina que parecía frágil después de todo lo vivido. Cuando la jornada terminó, Luis salió del edificio con un cansancio distinto, un cansancio mezclado con alivio y con un leve temblor en el pecho. Caminó algunos pasos, pero Maluma apareció a su lado, sin prisa, sin la presencia imponente que solía llevar consigo. Preguntó si podía acompañarlo un tramo, preguntó si Nico estaba mejor, preguntó si él también necesitaba descansar. Luis respondió que sí, que el día había sido largo, que la tensión le había dejado un sabor extraño en la boca. Maluma sintió con una mirada suave y lo invitó a cenar en un lugar tranquilo. Luis dudó unos segundos, pero aceptó porque sentía que ya no había razón para esconder ese vínculo que, poco a poco, comenzaba a ocupar un espacio real en sus vidas. Cenaron en un restaurante pequeño del barrio, un local con mesas de madera y lámparas cálidas. La conversación fluyó sin esfuerzo, habló Luis de su infancia, habló Maluma de un viaje que había hecho años atrás, habló cada uno de temas que habían guardado para sí durante mucho tiempo. El ambiente se volvió íntimo sin necesidad de gestos marcados. Cuando salieron, el aire fresco de la noche pareció envolverlos con una calma compartida. Al llegar al edificio de Luis, Maluma lo acompañó hasta la entrada. Hubo un instante en que ninguno sabía si debía despedirse de inmediato o quedarse un poco más. Luis abrió la puerta del portal, se giró y vio que Maluma tenía los hombros relajados, como si la carga de la mañana hubiera desaparecido. Luis lo invitó a subir unos minutos. Maluma aceptó con una sonrisa contenida. Nico estaba despierto, coloreando en el sofá con una manta ligera sobre las piernas. Cuando vio entrar a Maluma, lo saludó con naturalidad, como si ya lo hubiera incorporado a su pequeño mundo. El hombre se agachó para ver el dibujo, elogió los colores, hizo una pregunta que provocó una risa suave en el niño. Luis observó la escena desde la cocina, sintió un calor agradable al ver cómo esos dos compartían un momento tan simple y tan sincero. Después de un rato, Luis llevó a Nico a su habitación. El niño se acostó sin esfuerzo y le pidió que dejara la puerta entreabierta para escuchar las voces del salón. Luis lo acomodó con cuidado y regresó donde estaba Maluma. Lo encontró mirando una de las fotos del niño en la repisa, una imagen tomada en un parque donde Nico sonreía con un gesto despreocupado. Maluma tocó el borde del marco con la punta de los dedos y comentó que esa risa tenía algo contagioso. Luis rió, respondió que esa sonrisa era lo que lo mantenía de pie cada día. Hubo una pausa breve y luego un silencio cargado. Maluma dio un paso, se quedó a poca distancia y dejó que su voz bajara. Dijo que había pasado toda la tarde pensando en el consejo, en las palabras que había pronunciado, en lo que había revelado sin querer, en lo que había decidido admitir sin temor. Luis sintió que el corazón le golpeaba con fuerza, sintió que una corriente tibia lo recorría desde la garganta hasta las manos. Maluma respiró hondo y confesó que no quería volver a construir muros, confesó que no deseaba vivir más escondido detrás de una imagen rígida, confesó que lo que había entre ellos era lo único que le había hecho sentir vivo en mucho tiempo. Luis no respondió enseguida. Lo miró con calma, lo miró con un cariño que estaba creciendo a cada momento, lo miró con la certeza de que algo verdadero se formaba entre los dos. Maluma levantó las manos ligeramente, como quien teme invadir un espacio íntimo. Luis acercó su rostro sin pensarlo, como si el cuerpo supiera antes que la mente lo que debía hacer. Los labios se encontraron de nuevo, esta vez con una seguridad distinta, con una intención clara, con una calidez que no dejaba lugar a dudas. El beso se alargó, se hizo profundo, se hizo lento, se hizo tan real que Luis sintió que el apartamento entero respiraba con ellos. Cuando se separaron, Maluma apoyó su mano en la mejilla de Luis y pronunció las palabras que él no esperaba escuchar tan pronto. Dijo que lo amaba. No lo dijo con dramatismo, lo dijo con una sencillez que lo hizo más verdadero. Luis sintió un temblor en el pecho,
sintió que las palabras entraban como un rayo de luz. Le respondió que también lo quería, que también había sentido un lazo nacer sin aviso, que también tenía miedo, pero que ese miedo valía la pena. Maluma se movió hacia la mesa y tomó una pequeña caja que había llevado consigo. Luis no la había notado. La abrió con cuidado y dentro había una fotografía enmarcada donde aparecían los tres, captados por un vendedor ambulante en el parque días antes. Nico estaba en el centro con una expresión luminosa, Maluma a un lado con un gesto suave, Luis al otro lado con una sonrisa sincera. Bajo la foto había un llavero con 2 llaves nuevas. Maluma explicó que había encontrado un piso acogedor cerca del colegio, un lugar más cálido que su apartamento habitual, un lugar donde cabían los tres y Luis así lo deseaba. Luis no pudo hablar al principio. La emoción le llenó los ojos, le cerró la garganta, le aflojó las piernas. Tomó el marco, acarició el borde, miró la imagen y luego miró al hombre que lo observaba con un miedo silencioso, un miedo a ser rechazado, un miedo a perder algo que recién había encontrado. Luis dio un paso hacia él, lo abrazó con fuerza, apoyó la frente en su cuello y le dijo que sí, le dijo que quería ese hogar, le dijo que también había espacio para él, le dijo que esa vida compartida era lo que había buscado sin saberlo. Esa noche se quedaron un rato en silencio, con el apartamento sumido en una tranquilidad profunda. El sonido de la calle llegaba como un susurro lejano. Nico dormía con la puerta entreabierta. Luis y Maluma permanecieron en el salón, tomados de la mano, conscientes de que todo estaba cambiando, conscientes de que esa historia no había nacido para ser secreta, conscientes de que, por primera vez, el camino frente a ellos no parecía una amenaza, sino una promesa. Y así, en un hogar pequeño y lleno de luz tenue, comenzó la vida de una familia elegida, una familia que creció desde la vulnerabilidad de una noche complicada hasta la certeza de un amor que, al fin, no necesitaba esconderse. En Solo Dos creemos que las historias nacen en los silencios, en los gestos pequeños, en los momentos que nadie ve, y la de Luis y Maluma nos recuerda que el amor puede crecer incluso en las grietas más inesperadas. Si esta historia tocó algo en tu corazón, quédate con nosotros, comparte tu sentir, cuéntanos qué parte te habló más fuerte y acompáñanos en cada nuevo capítulo. Aquí celebramos los comienzos suaves, las segundas oportunidades y los vínculos que cambian vidas. Gracias por estar aquí, gracias por creer en Solo Dos.